Buenas tardes, señor Hernández. Le voy a pedir que lea la declaración que tiene delante. Buenas tardes. Declaro solemnemente, por mi honor y conciencia, que diré la verdad, toda la verdad y solo la verdad. Muchas gracias. Mr. Stern. Señor Stern, gracias. La señora Hernández es otro testigo que la parte demandada no había incluido en la lista de testigos para contrainterrogatorio. Señor Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene usted frente a usted una copia de la declaración que ha presentado en este arbitraje con fecha de 14 de mayo del 2011? Sí, así es. ¿Y usted ratifica esa declaración y afirma su veracidad ante el tribunal? Sí, la ratifico y afirmo que es verdad lo que se incluyó en la declaración. Señor Hernández, ¿cuál es su ocupación? Actualmente soy profesora e investigadora en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Usted conoce o tiene conocimiento del trabajo de la Comisión Ferroviaria que fue organizado por primera vez por el gobierno de Guatemala en enero del 2005? Sí, así es, tengo conocimiento de ello. ¿Y cómo es que usted tiene conocimiento de ello? Porque fui invitada a participar en varias de las reuniones que realizó la comisión. ¿Y quién le invitó a participar? Por parte de la coordinadora de la comisión, se nos invitó para participar en la misma. ¿Y cuál fue el entendimiento suyo en cuanto al por qué a usted se le invitó a participar en la comisión? Eh, Se me invitó para formar parte de esta comisión en el caso de hacer un plan para desalojar a los invasores del derecho de vía del ferrocarril. ¿Y por qué pensaban que usted iba a poder ayudar en el trabajo de la comisión? ¿Qué entendió usted en cuanto a esto? Bueno, yo he estado coordinando un proyecto de investigación sobre el patrimonio inmobiliario de los ferrocarriles en Guatemala, con propuestas de uso, manejo y conservación. Y dentro de estos estaba el tema de tratar con los invasores sobre el derecho de vía de ferrocarril. ¿Usted se acuerda de la participación del señor Héctor Pinto en algunas de las reuniones de la Comisión del Ferrocarril? Sí, lo recuerdo. ¿Y en cuántas reuniones, según usted recuerda, participó él? Por lo menos creo que participó en dos en las que yo estuve. ¿Y cuyos intereses entendió usted representaba el señor Pinto en las reuniones de la comisión? Sí, recuerdo que él mencionó que iba representando al sector azucarero y alguna relación con un proyecto inmobiliario llamado Ciudad del Sur dentro del área donde se estaba trabajando. ¿Y usted entendía que los intereses que presuntamente representaba el señor Pinto tenían interés en la restauración del servicio ferroviario en la costa sur? Evidentemente que sí, porque la propuesta de rehabilitación para ellos iba a significar eh, llevar la mercadería y tenía que ver con este proyecto de desarrollo inmobiliario. La Comisión del Ferrocarril
llegó a tener éxito en cuanto a formular y implementar un plan para reubicar, para desalojar y reubicar a los invasores en la costa, en la derecha y en la costa sur de inmediato? No, no tuvo éxito. Había necesidad de hacer muchas cosas, obtener terrenos, negociar con los invasores y la comisión fracasó en el diálogo. Hubo una cuestión de la necesidad de tener suficiente financiación y dinero para desalojar y reubicar a los invasores. Así es, se necesitaba una cantidad muy grande que el gobierno no tenía para poder invertir y hacer efectivo el desalojo de los invasores, porque había que adquirir nuevas tierras, construir vivienda, dotar de infraestructura, de equipamiento, y esos recursos no los tenía el gobierno. La comisión fracasó porque Ferrovías había indicado que no tenía suficiente financiación o capacidad de inversión para rehabilitar la costa sur de inmediato. La comisión no fracasó porque Ferrovías no tuviera los recursos, sino porque el gobierno no quiso continuar el diálogo para hacer esta gran inversión que se necesitaba. Gracias, señor Hernández. No tengo más preguntas. Mr. Horta, Mr. Salinas. Señor Horta o señor Salinas, muy brevemente, señor presidente. Señor Hernández, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Yo me llamo Daniel Salinas y yo le voy a hacer algunas preguntas acerca de su testimonio aquí hoy día. Usted mencionó al responder a las preguntas del señor Stern que no había suficientes fondos para implementar el plan para desalojar a los invasores, ¿correcto? No había suficientes fondos. ¿Sabe usted por qué FEGUA no puso el dinero para desalojar a los invasores o por qué no había suficiente financiación? Desconozco cuál era el motivo, solo que eso se nos indicaba en la comisión y mi participación era únicamente como representante de una institución académica. También al final de las preguntas del señor Stern, él le preguntó a usted si usted sabía si el fracaso de la comisión, como lo llamó, se debió al hecho de que Ferrovías no había obtenido la financiación para reconstruir la costa sur. ¿Se acuerda de esas preguntas? Sí, recuerdo, pero ¿puede repetirme cuál es su pregunta exacta? Solo si usted se había acordado de esa línea de preguntas. Sí, las recuerdo. Gracias, señor Hernández. En cuanto a esas preguntas, usted no tiene ningún conocimiento, ¿verdad?, de lo que habría exigido para que Ferrovías reconstruyera la costa sur. ¿Puede repetirme la pregunta? Sí. Usted no sabe qué es lo que Ferrovías iba a tener que hacer para rehabilitar la totalidad de la costa sur, ¿correcto? Entiendo que la participación en la comisión era precisamente ponerse de acuerdo y que hubiera un consenso para poder llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, el obligado a invertir para esta parte de desalojo de invasores era del gobierno de Guatemala, no de Ferrovías. Pero no tenían la obligación de invertir. El que tenía la obligación de invertir para la rehabilitación de la línea sur o costa sur del ferrovía era FEGUA y no Ferrovías, ¿correcto? En esta parte. Sí, en la parte que estamos hablando de reubicación de los invasores. El resto de aspectos técnicos no los conozco. ¿Usted no sabe cuánto le habría costado a Ferrovías reconstruir el ferrocarril en la costa sur? No conozco
El dato, solo lo que se manejó en la comisión respecto a la reubicación de los invasores. You also don't know Y usted no sabe tampoco si Ferrovías tenía fondos o financiación para reconstruir la costa sur, ¿correcto? No lo conozco porque no dio tiempo en la comisión de discutir ese tema. now, Ahora, señor Hernández, usted estaría de acuerdo conmigo, ¿verdad?, en que el origen del problema de los invasores sobre el derecho de vía era porque el tren había dejado de funcionar, ¿correcto? No necesariamente. En Guatemala hay muchas otras razones sociales que podrían tratarse más ampliamente, pero no puedo afirmarlo. but certainly Pero, por cierto, si el tren deja de funcionar, es más fácil para los invasores estar sobre el derecho de vía, ¿correcto? Objeción, esto va más allá del alcance de su testimonio directo. Ella declaró en cuanto al por qué fracasó la comisión y acerca de si FBG tenía o no tenía financiación para la reconstrucción de la costa sur. Esto está directamente relacionado con el problema de los invasores que habría sucedido si el tren y la rehabilitación jamás se habría dado. Answer the question. Puede contestar la pregunta. Creo que, como lo indiqué, es un problema social en el país debido a condiciones de pobreza y de desarrollo. Entonces, no necesariamente tiene que ser sobre el derecho de vía. Nosotros en el país tenemos muchos casos de invasiones a diferentes áreas privadas y del Estado, áreas del Estado, que han sido invadidas. Entonces, no necesariamente tiene que ser solo sobre el derecho de vía del ferrocarril, sino que hay muchos ejemplos. of course, but with Por supuesto, pero en lo que hace a los invasores o las invasiones sobre el derecho de vía, estaría de acuerdo conmigo en que uno de los factores que aporta ese fenómeno es el hecho de que el tren no está pasando por el derecho de vía, ¿correcto? No puedo estar totalmente de acuerdo con usted por las razones que ya expuse. Hay muchas circunstancias. and just to be clear, Y para ser claros, creo que estamos de acuerdo. Yo no estoy diciendo que es el único factor, pero es un factor, por cierto, ¿correcto? Sí, no solo en Guatemala, en otros países también. absolutely. Por supuesto. Ahora, estaría de acuerdo conmigo, además, que, por ejemplo, en lo que hace a los invasores, personas y otros elementos a lo largo del derecho de vía, si el tren pasa por ahí, les es más difícil quedarse ahí, ¿correcto? En el caso de Guatemala no. O sea, los invasores continúan estando en muchos lugares de riesgo, incluyendo el derecho de vía. Aún cuando circula el ferrocarril, ha sido un problema de siempre, desde que se instituyó este sistema de transporte en el país. So then, even if the Entonces, aún en caso de que el gobierno desalojara a los invasores y aún si FBG fuese a rehabilitar el derecho de vías y aún si el tren estuviera funcionando en la línea de la costa sur, aún así habría habido un problema de invasores, a su modo de ver o en su opinión. No puedo afirmarlo totalmente. Ese sería un problema que podría o no darse. No creo que necesariamente tenga que ser así. O sea, es probable que la población, si ve que está en un área de riesgo y se instauran trenes, sobre todo de más velocidad, va a quitarse del derecho de vía. Thank you, Mr. Hernandez. Mr. President. Gracias, señor Hernández. Señor presidente, no tengo más preguntas. Muchas gracias, señor Salinas. No hay preguntas de los miembros del tribunal. ¿Tiene algo más de su parte? No tenemos más preguntas. Gracias nuevamente.
We will have a 10 minutes pause. Vamos a tomar un receso de 10 minutos y vamos a volver a las 3:30.